muchísimas gracias por recibirnos en tu casa. Por supuesto, encantada. ¿Qué tal ha sido la experiencia? ¿Por qué lanzar este libro ahora? Bueno, yo creo que, también es verdad que la editorial me había insistido, ¿eh? O sea, sí, que las cosas como son. Pero yo dije que sí porque me parecía que era una especie de legado, ¿no? Un poco decir, bueno, yo he estado y he visto y lo quiero contar para que cambie. Porque usted con su nombre no llevaba solo un nombre, llevaba muchos proyectos. Sí, no sé, yo creo que llevaba, no sé, muy claro, sí, unos objetivos de cambio muy especiales, de cambio de la administración. ¿Y son los objetivos que puede notar un poco ahora en la Madrid que usted dejó? ¿Queda un resto? No, yo creo que no. Eso yo echo mucho de menos actitudes de que la representación política asuma la responsabilidad de la administración. Vamos a ver, la representación política son los dueños de la administración. La administración es de todos, claro, pero ¿quién la gestiona? Los políticos, ¿no? Yo creo que ahí hay una actitud de la derecha que es fundamentalmente lo de regalar la administración en la que no creen a la empresa privada, y luego una actitud de la izquierda de mucha confusión y de no tener claro de qué tipo de administración se quiere, y en ambos casos mucho miedo a modificarla porque puede significar una disminución electoral, ¿no?, de los réditos electorales. Entonces se tiene mucho miedo a modificar la administración porque se tiene miedo a perder elecciones. Está Sumar, está Podemos, bueno, Sumar le podríamos llamar Más Madrid en el caso de... ¿Se ve en algún sitio? No, me parece que ahora mismo, me atrevo a decirlo, no estoy en la línea directa, ¿no? Sí. Pero tengo la impresión de que habría que hacer un esfuerzo por evitar etiquetas y por andar diciendo somos la izquierda no sé qué, la izquierda no sé cuántos, tal, y no, digamos, intentar hacer una estructura, es decir, vamos a constituir una gran alianza de personas que creemos profundamente en la democracia, queremos profundizar en la democracia para conseguir el progreso de la sociedad. Para mí, ahora mismo, la gran tarea pendiente es incrementar la igualdad entre todos los ciudadanos, ¿no? Y para igualdad es necesario el camino de la democracia, profundizar en la democracia, ¿no? A mí me parece que es absolutamente difícil de entender que si queremos profundizar en la democracia despreciemos la ley por iniciativa popular que lleva presentada en el Congreso desde hace 4 años para hacer una política razonable en los emigrantes, ¿no? No es posible que tengamos más de 500.000 de personas que están viviendo con nosotros y que no les dejamos trabajar. Eso es una cosa tan absurda, y entonces la ciudadanía relaciona, creo que casi es 1 millón de personas las que han firmado esa ley, están todos los estamentos, al final la propuesta de ley se admite en el Congreso, pero se queda ahí. La han metido en un armario y de ahí no la sacan. Entonces, eso no es profundizar en la democracia. A mí lo que me interesa es la profundización de la democracia y el progreso. ¿Y ese bloque podría estar compuesto por personas de derechas y de izquierdas? Yo creo que sí, sería posible. ¿Podemos volver al espíritu de la transición? Yo lo veo complicado, pero... Es un espíritu diferente, sí. No es el de la transición. Ahora es el espíritu de la necesidad de superar la desilusión que la democracia ha causado en muchos niveles, y muy especialmente en la juventud, y de profundizar muchísimo en la democracia para parar la extrema derecha. Y ahí yo creo que sería muy sorprendente, porque habría personas que a lo mejor las consideramos que son votantes de derechas, que estarían dispuestas a formar parte de un programa muy concreto de profundización en la democracia. En los presupuestos, mira, yo creo que uno de los grandes errores es no aprobar los presupuestos. Deberíamos tener la costumbre de aprobar siempre los presupuestos del Ejecutivo. Cuando el Ejecutivo está en esa situación, él tiene que gestionar lo público y hay que aprobar el presupuesto. Otra cosa es que haya determinadas medidas que se le pida que se saquen porque no estamos de acuerdo en todo, pero hay que procurar, desde luego, encontrar coincidencias en los presupuestos. Claro que sí, es que a mí me parece un disparate que no se aprueben los presupuestos. Eso de decir, como no me gusta lo que haces, te paralizo tu gestión. Eso no se puede hacer, ni de un lado ni del otro. El otro día oía la cosa razonable que decía, creo que era el secretario general de Comisiones Obreras, que decía que se debería en estos momentos comprometerse unos y otros a aprobar los presupuestos de unos y otros. Totalmente de acuerdo. Sí, lo decía en el foro de Wake Up. Sí, a mí me parece totalmente razonable. Tú puedes decir, mira, te apruebo el 80%, pero esto no, porque esto lo vamos a dejar para más adelante. Esto lo vamos a... Vale, bien, pero lo esencial hay que aprobarlo, claro que sí. Me
gustaría hablar un poco también de su papel, porque ha sido abogada laboralista, jueza, política, y tenemos una situación ahora mismo bastante compleja en la situación jurídica. ¿Entiende, por ejemplo, las declaraciones de la ministra Montero sobre la presunción de inocencia? No, hombre, ahí metió la pata, eso está claro que metió la pata, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que es un tema muy importante y que hay que hablarlo. Vamos a ver, la presunción de inocencia, y lo dice además esta última sentencia, la que se discute, pero es evidente, plantea una asimetría absoluta entre las declaraciones de la persona que es acusada y la víctima. La víctima tiene un papel muy, yo diría, marginal en el proceso penal. La víctima va como testigo. Te quiero decir, la víctima se le exige que diga la verdad. La defensa suele basar su estrategia en intentar probar que lo que está diciendo la víctima no es cierto, es mentira, etc. Es algo hostil la situación en la que se encuentra la víctima en el proceso judicial, ¿no? Y eso no es positivo, pero a su vez tampoco se puede permitir que efectivamente una persona pueda ser condenada simplemente por manifestaciones testificales, ¿no? Yo creo que todo eso lo que nos dice es que ahora mismo es muy importante que los tribunales garanticemos que al final resplandece la verdad. Y hay que conseguir que lo que haya pasado quede claramente establecido. Y para eso yo creo que no es muy bueno la manera de funcionar los juicios. Los juicios, si te fijas, el papel lo tienen fundamentalmente la acusación, el abogado de la defensa, la acusación particular. Los magistrados del tribunal casi siempre están callados, no tienen una participación activa. Yo creo que hay que conseguir que el hecho judicial, el juicio, sea mucho más un diálogo en el que tiene que tener una presencia activísima es el tribunal. El tribunal tiene que decir, bueno, yo tengo dudas sobre esto, me puede aclarar esto, me podría, ¿sabes? Y para eso a lo mejor no es bueno esa especie de ritualismo de los procesos judiciales. A lo mejor tenemos que acostumbrarnos a hacer procesos judiciales en unas mesas redondas, en las que puede todo el mundo decir lo que piensa y en el que el tribunal pueda constantemente estar viendo realmente por dónde puede ir esa obligación que tiene de establecer la verdad, ¿no? La Fiscalía General del Estado y el caso del novio de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, ¿qué opinión le merece? Pues me parece, no sé cómo decirte, que es absurdo que de hechos tan, digamos, discutibles tengamos ahora mismo, los hayamos puesto en el debate político. Vamos a ver, yo creo que la actitud que ha tenido el fiscal general del Estado es absolutamente correcta y además meritoria, porque en un momento en el que es tan importante saber la verdad de los hechos, el Ministerio Fiscal lo único que hizo es, ante una declaración que se había ya producido con anterioridad, decir cuál era la veracidad o no de esa declaración. Yo creo que es un error enorme que haya una imputación al Ministerio Fiscal, no es bueno, espero que en su día se resuelva porque no tiene ninguna validez, vamos, no tiene ninguna entidad jurídica, quiero explicarlo bien, ¿no? En lo que se refiere al novio de la señora Ayuso, pues yo creo que eso, lo que haya pasado, pues en su día se discuta y realmente yo creo que hay que procurar diferenciar entre la propia señora presidenta y lo que sea su vida personal. Yo creo que ahí sería muy bueno que fuéramos capaces de diferenciarlo, ¿no? Ella lo defiende mucho, defiende que es una relación, bueno, que todos los temas son una relación. Yo creo que eso debemos procurar, de verdad, no darle esa importancia que se le está dando. Es decir, a mí me parece que esta persona habrá hecho lo que ha hecho y ya está. Quiero decir, si es el novio de la presidenta, pues ya está. Luego, en su día, si se quiere plantear, si al final resultará culpable, si alguna cosa la puede salpicar a la presidenta porque ella esté utilizando bienes que pudieran considerarse que formaban parte del objeto del delito, pues ya hablaríamos. Pero ahora yo creo que hay que diferenciarlo de verdad, y a mí me encantaría que se dejara, de verdad, que se dejara de utilizar como una arma política, de verdad, habría que dejarlo. Y desde luego lo del fiscal general, es que para una vez que un fiscal general dice vamos a poner aquí la verdad en claro, es inadmisible lo que le ha pasado. Pero ha terminado imputado. ¿Cree que debería dimitir o debería resistir? Hombre, tiene que resistir, porque cuando lo que está planteando es la necesidad de esclarecer la verdad, y la verdad es ese principio constitucional que lo dice tan clarísimo en la Constitución, tiene que mantenerse claro porque está defendiendo la Constitución.
Estamos en un momento difícil para el gobierno, con muchos escándalos de amantes, de prostitución y de muchos temas. ¿Cómo ve eso desde fuera? ¿Cree que la clase política está cada vez más decadente? ¿Puede ejemplarificar algo? ¿No debería de ser el espejo en el que mirarse? Tampoco podemos poner la responsabilidad ahora de cada uno. Pues lo veo como una inmensa vergüenza, me parece, y es muy bueno que todo esto salga y se conozca, porque es inadmisible que una persona que asume la representación política de los ciudadanos tenga actitudes de corrupción. Es inaceptable, absolutamente inaceptable, una vergüenza. Por eso es tan importante analizar por qué se produce la corrupción, las causas que la producen y cómo es posible que pueda haber representantes políticos elegidos por los ciudadanos que acaban deteniendo actitudes corruptas. No es verdad eso de decir que el ser humano es siempre igual, que siempre... No puede ser. Es absolutamente inadmisible que en política los representantes que nosotros hemos elegido tengan actitudes corruptas. Hay que acabar con ello, pero la mejor manera de acabarlo no solamente es, por supuesto, hacer las indagaciones, establecer los castigos que correspondan, sino indagar por qué. ¿Por qué pasa esto, no? ¿Qué sucede? ¿Cómo es posible que pueda ser la corrupción? ¿Cómo es posible que una persona pueda estar en una empresa pública y tenga un contrato y no trabaje? Esas son las cosas que dices, pero ¿cómo es posible que pueda pasar eso? ¿Y que ha pasado una vez? ¿Que ha pasado con el Manuel Pedro Sánchez, que era un diputado? Bueno, ha pasado con el Partido Popular, con el PSOE, lo que sea es inaceptable. O lo mismo que cómo puede pasar, es decir, que haya alguien que efectivamente tenga un acuerdo con una policía nada menos que para espiar al contrario y que esté dispuesto además de crear todo un invento. Bueno, son actitudes que dices, ¿cómo es posible, no? ¿Por qué pasa esto, no? Eso es lo que a mí me interesa mucho. ¿Cuál es la causa de la corrupción? ¿Y cuál cree usted que es la causa? Pues mira, yo creo que es el que no se ha profundizado en la política, que no conocemos realmente la gestión política directamente y que nos dejamos llevar exclusivamente por lo que escuchamos que es un discurso político, pero no conocemos el fondo de la gestión, ¿no? Uno de estos casos que han saltado principalmente también ha sido el de Íñigo Errejón, con una denuncia por acoso. ¿Usted le conoció personalmente? ¿Ha podido hablar después de todo lo que pasa? No, la verdad, nosotros no tuvimos mucha relación. Tuvimos relación en su momento cuando constituimos la plataforma, ¿no? Y luego le he visto alguna vez, pero no mucho. Yo una gran sorpresa, ¿no? No pensaba que a nivel personal tuviera un poco este tipo de comportamientos y me ha sorprendido mucho. ¿Qué enseñanzas le quiere dejar a la gente que viene? Usted que ha vivido desde todos los puntos de vista y tenemos que mejorar la política tal y como estamos, hay que analizarlo mucho. No, a mí el legado que yo quisiera dejar es, vamos a ver, la política se ejerce a través de la administración. La administración son las manos de la política, ¿no? Y nosotros tenemos que conseguir que la administración tenga las características que nos permita el que podamos controlar a la política y hacer la política que queremos. Pues Manuela Carmena, muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido un placer. Nosotros.